Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela. En esta ocasión vamos a seguir hablando un poco de política y la organización religiosa La Luz del Mundo. ¿Cómo es y por qué es que la organización religiosa La Luz del Mundo se quiere inmiscuir tanto en política? Y como dije en el video anterior, vamos a hablar un poco más acerca de este personaje, Rogelio Zamora Barradas, miembro del Consejo de Obispos de La Luz del Mundo, de los ministros más importantes de esta organización religiosa. Y también vamos a hablar un poco de Silem García Peña en cuanto al ámbito político y religioso. Ese es el papá de Silem García Peña. Pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en Rogelio Zamora Barradas y Silem García Peña, que como ya vimos en mis dos anteriores videos, se ha podido demostrar y comprobar que Silem García Peña pues es un mentiroso profesional, no sé cómo pudiéramos llamarle. Ya mencioné que cómo es que no le da pena mentir tanto, y así se dicen ser columna y baluarte de la verdad, a menos eso es lo que dicen. Pero vamos a empezar a hablar sobre Rogelio Zamora Barradas, que como ya mencionamos, él también es miembro, y no solo miembro, sino el presidente de APEM, como ya vimos en mis anteriores videos. Y que, solo para recordar rápidamente lo que es APEM y los objetivos de APEM, que yo lo vuelvo a recalcar porque me parece algo muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de APEM? Los principales objetivos de la asociación civil APEM son dar muy gratos resultados al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el cual es el director y el fundador de APEM. Entonces, partiendo de esa premisa, nos podemos estar dando cuenta entonces que por eso es que esta organización religiosa quiere inmiscuirse tanto en política, porque sabemos que en APEM no solamente hay profesionistas como arquitectos o doctores, sino obviamente personas, miembros, adeptos de La Luz del Mundo que están en el ámbito político. Y quisiera mencionar algo curioso sobre este personaje, Rogelio Zamora Barradas. Ministro de culto de la organización religiosa La Luz del Mundo, en los años 90 fue diputado federal. Y eso es algo que lo prohíbe la ley. Y bien, como decía, aquí en la ley de asociaciones religiosas y culto público, podemos ver que en su artículo, es el artículo 130, pero aquí ya en el párrafo o artículo 14 dice: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto, es decir, sí pueden votar en términos de la legislación electoral aplicable, pero no podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años antes, en el primero de los casos. Es decir, un ministro de culto de cualquier religión, sea religión evangélica, católica, Luz del Mundo, sea ministro, sea diácono, sea pastor, el grado que tenga, no pueden ser votados, no pueden aspirar a una candidatura para un puesto político en el gobierno. Esto lo dice claramente la ley de asociaciones religiosas y culto público. Pero el ministro Rogelio Zamora Barradas, del cual estamos hablando, él, siendo diácono en los años 90, tuvo el cargo de diputado federal. Entonces, ahí, ¿cómo es posible que ellos, La Luz del Mundo, que se dicen ser, que respetan las autoridades
y que respetan y que se ciñen a los marcos jurídicos y legales y que son columna y baluarte de la verdad, ¿por qué hicieron algo fuera de lo establecido, fuera de la ley? Ahí no estarían respetando como ellos tanto se jactan de que respetan a todas las autoridades en todos los países. Pues aquí uno de sus principales ministros, que es este señor que ya estamos hablando, Rogelio Zamora Barradas, pues él no lo hizo. Él en algún momento, y algo curioso, él en los 90s, como dijimos, desde los 80s me parece, si no me equivoco, desde los 80s él ya era ministro de culto, ya era, no sé si diácono, quizás solo encargado. Pero a la feligresía de aquel tiempo se les decía y se les pedía claramente, pues sí se les explicó que este ministro Rogelio Zamora Barradas se había postulado para la política. Y pues a la feligresía se les decía que esto era muy bueno para la iglesia, que era una gran bendición tener a un ministro de la luz del mundo, pues en los ámbitos políticos, pues porque ustedes saben, así iban ganando terreno, porque ya desde ese tiempo ya querían inmiscuirse en la política. Ya más adelante en mi video, en los próximos videos, seguiremos viendo cómo es que tantos ya se han estado inmiscuyendo. Pero desde ese tiempo, desde los 80s, 90s, pues ya se decía, se le explicaba ya a la iglesia de aquel tiempo que pues era algo muy bueno para la iglesia y pues obviamente para el santo ungido varón de Dios en aquel tiempo, Samuel Joaquín. Y pues a la iglesia se le decía que quedaba prohibido decir que Rogelio Zamora Barradas era diácono, no debían decirlo. Ni siquiera, es más, se les decía que ni siquiera debían mencionar que era miembro de la luz del mundo. Y les decían incluso que cuando fueran a alguna reunión del PRI para apoyarlo, y que si llegaban a saludar a su hermano, que era su hermano, que no le dieran obviamente los colosantos, como sabemos cómo se saludan ellos, que se besan la mano entre ellos. Ese es el saludo de ellos, que se dicen la paz del Señor, hermano, y los dos se tienen que besar la mano. Entonces a los adeptos de aquel tiempo le dijeron, no, si ustedes miran al ministro Rogelio Zamora, cuando vayan a una reunión donde están apoyando al PRI y eso, ustedes salúdenlo como un simple gentil, simplemente díganle buenas tardes, señor Zamora. Entonces, esto, incluso se les decía que sí, que lo saludaran, sí, porque si se dieran cuenta que él era ministro de culto, pues iba a tener problemas y pues eso iba a entristecer mucho al varón de Dios. Y sabemos que esa es una frase muy común dentro de la organización La Luz del Mundo, que cuando hay algo malo, no digas, cállate, porque esto le va a entristecer al varón de Dios. Y no queremos ser tristeza del varón de Dios, queremos ser alegría, queremos ser su sonrisa del ungido santo. Entonces, de esa manera, la iglesia de aquel tiempo, de los 80s, 90s, se les decía. Pero en verdad, este personaje, Rogelio Zamora Barradas, sí era ministro. Él un tiempo incluso estuvo de encargado en una iglesia del Distrito Federal. Parece que era en la iglesia del Pedregal, la cual ahora se llama Torres de Padierna. Y incluso se dice que Rogelio Zamora, siendo el ministro encargado de esa iglesia, dice que él se iba a los mítines del PRI y dejaba a otro hermano ahí a llevar la dominical. Entonces no puede decirnos ahora Rogelio Zamora que él no fue. Pero sí lo dijo, y permítanme mostrarles unas capturas donde él se quería decir que él no fue ministro de culto. Por cierto, esas capturas yo las tengo desde hace tiempo. Yo intenté buscar esa información nuevamente, este link, pero ya nunca lo encontré. Pero Rogelio Zamora, él quiso defenderse a sí mismo diciendo, no, yo no soy ministro, me están difamando, me están hablando mal de mí, diciendo mentiras, y se empezó a hacer la víctima. Ya saben, así como Silem García, ellos son expertos en hacerse las víctimas. Deberían ser jugadores de fútbol, como cuando alguien apenas los toca y ellos se caen y se arrastran diciendo, qué duro me golpeaste. Pero dice el diputado en la revista Proceso,
Dice del diputado Rogelio Zamora: señores, agradeceré que publiquen mi posición respecto de un desplegado pagado que apareció en proceso el 13 de julio, en el que se me señala como ministro de una asociación religiosa. Al respecto, comento, y dice él: mienten quienes afirman que soy ministro de una asociación religiosa. Él está diciendo abiertamente y públicamente, declarando ante la opinión pública, que aquellos que dicen que el diputado, en aquel tiempo diputado federal Rogelio Zamora Barradas, que los que decían que él era ministro de culto, que eran mentirosos, que lo estaban difamando. Dice también: mienten al asegurar, y este es un punto al que vamos a ir ahorita, mienten al asegurar que violé la Constitución cuando fui elegido representante a la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal, ya que ni entonces ni hoy he sido pastor religioso. 3. Mienten, él sigue diciendo, ¿verdad? Que ni en ese momento, ni anteriormente, ni en ese momento él era pastor religioso, aunque sí lo era, pero ellos son buenos para mentir, igual que Silem García, igual que su propio hijo. Él es el padre del senador Israel Zamora Guzmán, del que ya hablamos en mi video anterior, el que consiguió el Palacio de Bellas Artes para organizarle su fiestecita homenaje a su amado líder, excelentísimo apóstol. Dice 3, mienten, y ese es el otro punto que voy a tocar, mienten cuando dicen que la Dirección General de Asuntos Religiosos me encubre, ya que no me encuentro registrado como ministro, lo que es prueba de que no tengo ningún antecedente como ministro ni como pastor. Ok, aquí vamos a entrar a otro punto muy interesante. La Luz del Mundo siempre dice que ellos siempre se apegan a las leyes, se apegan a lo que dicen los marcos jurídicos y todo. Pero aquí vamos a demostrar que no es cierto. Y vamos a ver algo más que dice las leyes sobre cultos religiosos. Y algo que deben cumplir todo ministro religioso dice, los representantes, en el capítulo 2, dice, de sus asociados ministros de culto y representantes. Los representantes de las asociaciones religiosas deben ser mexicanos, mayores de edad, y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes. Es decir, que todo aquel que funja como pastor, ministro en cualquier organización religiosa debe darse de alta. Pero veamos algo. Este es el directorio de ministros de culto del registro SAGAR, Dirección General de Asuntos Religiosos. En voy a dejar el link sobre esto. Y si ustedes revisan, aquí están todos los ministros de culto registrados ante Gobernación en México, claramente. Son muchísimas páginas, son aproximadamente 2000 páginas de muchísimos ministros que están registrados ante Gobernación. Como podemos ver aquí, son hasta 2300 páginas. Y algo muy, muy curioso. Cuando usted llega a donde están los ministros de la organización religiosa, como aquí estamos viendo, Jurisdicción Sur de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. Están como en 4 jurisdicciones, la sur, la norte, no recuerdo bien ahorita, otra que se llama Fraternidad Levítica. Pero si usted busca en esta lista de las cuales estamos hablando, que hay miles de ministros hablando de todas las religiones, usted no encontrará a los ministros más importantes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Es decir, por ejemplo, es más, ni siquiera está el líder principal, el dirigente internacional, el que ellos llaman apóstol, Nazón Joaquín. Ni siquiera él está en esta lista que debería estar, porque si según ellos cumplen con todas las normas, las normatividades de las leyes, deberían estar aquí todos los ministros importantes de La Luz del Mundo. Y decía, si usted busca en esa lista de Gobernación, no encontrará el nombre
creo que de casi ninguno de estos ministros importantes. ¿Por qué? A ver, pregunto a la organización religiosa La Luz del Mundo, que se jacta de decir que cumplen con todas las normatividades en todos los países, que se apegan a la ley, que respetan a las autoridades. A ver, ¿por qué Daniel Núñez Ábalos no está registrado en esa lista? O quizá sí estarán y yo no vi sus nombres. Si ellos pueden demostrar y probar que están sus nombres en esa lista de gobernación donde deberían aparecer todos los ministros de cultos, donde deberían estar registrados, entonces yo pido una disculpa y me disculparé públicamente. Pero hasta donde yo sé, no está ni el gran Daniel Núñez Ábalos, ni Rigoberto Mata, ni Bartolo Rojo Ochoa, ni Nicolás Menchaca Tristán, ni Gilberto García Granados, el papá de Silem García, ni Silem García, que también vamos a hablar más adelante de él, que él también es diácono. Ni tampoco está Eliezer Gutiérrez, ni los hermanos mismos del hermoso líder del apóstol. Ni siquiera está Benjamín Joaquín, ni Uziel Joaquín, ni Atlaí Joaquín, ni ninguno de sus hermanos, pues. Tampoco está, por ejemplo, Juan Mancilla, o Noel Hugo, o Samuel Grey, o Benjamín Chávez, o todos estos ministros que son ministros de La Luz del Mundo. Ahora no van a poder decir ellos que no, es que ellos no son. ¿Cómo no van a ser si son miembros parte del Consejo de Obispos? Obviamente tampoco está registrado este personaje del cual estamos hablando, Rogelio Zamora Barradas. Por eso este personaje convenientemente dice que mienten cuando dicen que la Dirección General de Asuntos Religiosos me encubre. Claro, no es que los estén cubriendo los de asuntos religiosos, sino es que simplemente Rogelio Zamora Barradas nunca se fue a registrar como ministro de culto. Ahora la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿No que ellos cumplen con todas las leyes? ¿Será que hay este tipo de intenciones ocultas, como en este caso, de decir, mira, si yo no me registro como ministro de culto, entonces tengo la posibilidad de aspirar a un cargo político y así no infrinjo la ley? Y total, le decimos a toda la gente que no soy ministro de culto, que yo no soy pastor, que solamente ayudo a mi comunidad, a mi iglesia, y a los hermanos pues les decimos que no digan que somos ministros, así como ya lo había comentado. Pero entonces por eso él convenientemente, él está aquí diciendo que mienten cuando dicen que asuntos religiosos lo encubre, y hasta dice él, ya que no me encuentro registrado como ministro. Y todavía dice, lo que es prueba de que no tengo ningún antecedente como ministro ni como pastor. Claro, pero entonces también como ya decía, pero entonces también ninguno de estos son ministros, ninguno de estos son pastores. Entonces ninguno de estos no son pastores. ¿Qué hacen entonces hablando en los púlpitos de la organización religiosa La Luz del Mundo? Si no son pastores, no son ministros, entonces ¿qué pasa aquí? Y repito, parece que ni siquiera el líder Nazón Joaquín está registrado. Espero que algún miembro adepto de La Luz del Mundo, o incluso el mismo vocero Silem García quizás, o el mismo Rogelio Zamora, quizás ellos puedan hacerme ver mi error y que sí están registrados. Quizás puedan hacerme ver mi error y demostrar que sí están registrados aquí en la ley de asociaciones religiosas. Perdón, me equivoqué, que sí están registrados aquí en esta lista, en este directorio de ministros de culto. Quizá puedan ellos demostrarlo y decir, no, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo es mentira. Y repito, yo entonces reconoceré mi error. Y entonces quizás ellos demuestren que sí, que Silem García, que todos estos pastores a los que ya mencioné, demostrar que sí están aquí en este directorio de ministros de culto, que es una obligación, como ya lo vimos en el artículo que ya leí. Otra cosa curiosa, repito, dejaré este link y revísenlo por ustedes mismos, pero algo curioso es, y algo chistoso, que La Luz del Mundo siempre se jacta y dice que, crecemos y crecemos, y somos la iglesia con mayor crecimiento y bla, bla, bla. Es más, han dicho que son la iglesia, después de la católica, se han atrevido a decir que son la iglesia más grande.
y con más crecimiento en México, y no solo en México, sino que hasta en el mundo entero son la iglesia con mayor crecimiento. Bueno, algo curioso aquí es que como ya mostré, hay más de 2000 páginas de este directorio, y La Luz del Mundo parece que no ocupa ni 8 páginas, son como 8 o 9 páginas que ocupa. Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia la segunda más grande cuando apenas se ocupa 8 páginas de 2000 páginas? Pero bueno, ya habíamos hablado de eso, que también es otra de las muchas mentiras que se dicen ser 2 millones en México, cuando el INEGI dice que no llegan ni a 200,000. Pero no sé, a lo mejor los mentirosos y calumniadores son el INEGI, y Silem García dice la verdad, que son 2 millones, ¿verdad? Y sí, bueno, aquí vemos a Rogelio Zamora Barradas, pues siendo como ministro de culto. Yo no sé si en la actualizada, en esa lista que está actualizada, porque ya hay una lista actualizada 2021, no sé si ya esté registrado todos estos ministros que yo he mencionado, pero yo creo que no. Pero por lo menos aquí podemos probar que él es ministro de culto. Aquí lo estamos viendo. Ahora tiene el título EE. En los años 90 era diácono, pero ahora tiene el título EE, que si no me equivoco es encargado evangelista. Y eso parece ser, no estoy seguro, porque según La Luz del Mundo, un diácono no puede tener o no pudo haber estado casado más de 2 veces. Y parece que él fue casado una segunda vez. Por eso se le quitó el título de diácono y se le pasó a encargado evangelista. Pero de que es ministro de culto, lo es. Y aquí se puede estar probando y demostrando. Y entonces quizás no están respetando la ley. Pero bueno, dejemos de hablar de este personaje, Rogelio Zamora Barradas, que haré otro video. Seguiré hablando un poco de él sobre cómo es que él desprestigió tanto a Andrés Manuel López Obrador, pero ahora su hijo habla bien de él. Ese creo que hablaré en el siguiente video, porque no quiero hacer este video muy largo, lo haré en partes. En el siguiente video hablaré sobre cómo La Luz del Mundo no quería para nada a López Obrador, o al menos alguna gran parte de La Luz del Mundo, incluyendo APEM, incluyendo los ministros, no querían a López Obrador. Pero ya una vez que ganó López Obrador, entonces, oh sí, AMLO, te queremos, estamos contigo. Y ya mostraré en el siguiente video cómo este señor hablaba mal de López Obrador, pero ahora su hijo lo defiende. Y más diputados de La Luz del Mundo están con Obrador, cuando no era así. Pero dejemos de hablar de ese señor por este momento y pasemos a Silem García Peña. Ok, pero antes quisiera poner un pedacito de este video para que los miembros adeptos de La Luz del Mundo por ellos mismos vean lo que sus propios hermanos dicen, por si creen que yo miento acerca de lo que hablé de la ley de culto religioso. La Luz del Mundo, que ha quedado totalmente claro. Sabemos que la ley solo prohíbe a aquellos que sean ministros de la iglesia el participar en la vida política del país, pero yo quiero ser más enfático. Este señor adepto defensor de La Luz del Mundo, de nombre, bueno, aquí dice su nombre, se llama Moisés García Lemus. Él está diciendo lo que yo ya dije, que todo ciudadano puede tener el derecho de ser votado, de aspirar a un cargo público, un cargo político incluso, menos los ministros de culto, así como lo está reiterando y dándome la razón este personaje, señor llamado Moisés García Lemus. Volveré a ponerlo. Totalmente claro. Sabemos que la ley solo prohíbe a aquellos que sean ministros de la iglesia el participar en la vida política del país, pero yo quiero ser más. Incluso también este otro defensor llamado Luis Ángel, que parece que es abogado, él también lo dice. Tienen límites para participar. Los únicos ciudadanos que tienen límites para participar en la vida pública y política de México son, como ya lo dijo hermano Moy, los ministros de culto, ¿verdad? Y también los militares, según la ley de asociaciones religiosas. Bien, estos dos miembros adeptos de La Luz del Mundo me están dando la razón, que entonces su hermano de ellos, su ministro de ellos, Rogelio Zamora, no
tenía por qué aspirar a un cargo político. A ver, señor Moisés Lemus y Luis Ángel, abogado de La Luz del Mundo, ¿por qué su hermano Rogelio Zamora, siendo ministro de culto, tuvo un cargo político? Díganme, ¿por qué? Espero que pudieran responderlo. Por cierto, algo rápido y curioso, si no me equivoco, este abogado llamado Luis Ángel, en su canal me pareció ver un video donde él decía: oh, están difamando, mintiendo al apóstol, están diciendo los ignorantes, difamadores, que el apóstol tiene 36 cargos. No, no tiene 36, tiene 29. Bueno, 29 o 36, tiene los cargos. Y si eso no fuera suficiente, aquí tenemos al excelentísimo, que en aquel tiempo era pastor, pero también él está diciendo sobre lo que estoy hablando. Vamos a ver lo que dice. Primero, la autorización que solicita la Iglesia Católica para poseer y administrar medios masivos de comunicación. Segundo, la injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Tercero, la libertad. Aquí el señor Nazón Joaquín García, él estaba hablando en un simposio acerca de que la iglesia, de cuando querían hacer el cambio del artículo 24, y él defendiendo el Estado laico. Y él aquí sí está diciendo que, oh, no, que los católicos, los sacerdotes, que ellos no se metan en la política, no. Eso va en contra de la ley. Claro, y entonces, ¿por qué? Su padre de él, Samuel Joaquín, ¿por qué permitió que uno de sus ministros más importantes se inmiscuyera en la política? ¿Por qué? O sea, un sacerdote no, pero ustedes sí, solo cuando les conviene. Entonces, no dudo entonces que por eso quieren estar tanto en la política y meter senadores y diputados para empezar a cambiar las leyes, porque de eso también está hablando aquí, que los senadores están para cambiar las leyes y que a lo mejor quieren hacer ese cambio. Pero si ustedes ya lo han estado haciendo, de meter ministros de culto a la política, y no solo fue Rogelio Zamora, vamos a hablar ya de Silem García. Oh, pero antes vamos a ver este video acerca de lo que dice este otro pastor que conoció personalmente a Rogelio Zamora Barradas, y que de primera mano él vio sobre lo que yo comento. Los micrófonos. Nunca lo hizo. Entonces empezaron los escándalos y que las demandas y todo eso. Total, no sé cómo arreglaría, porque sabe que ya todo se arregla con billete. Porque eso tienen ellos, que tratan de buscar poder político. Otra mentira, y es que se mira a la mente, para que vea las mentiras, volvemos a lo mismo. Había un muchacho, yo que ya está como de mi edad, llamado Rogelio Zamora. Este Rogelio Zamora era pastor y diácono de La Luz del Mundo. Y es contra la ley que un pastor de una iglesia sea miembro del Congreso. Entonces, Samuel, por tal de tener político, lo lanza para que fuera diputado, no sé qué cosa, allí en México, y gana. Entonces, de esa manera él se hacía de poder político por cualquier problema que hubiera. Tiene esa conexión. Sí. Entonces empieza la oposición, que no se puede ser pastor, y él no es pastor. ¿Cómo que no es pastor? Si yo lo conozco, andaba con él. Entonces, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad que ellos predican. Wow. Y si no es cierto, aquí estoy. Que me digan que no es cierto, que Rogelio Zamora era pastor y diácono y también estaba metido allá. Y cuando vino el escándalo que no podía ser político y religioso, no es cierto, él no es nada. Mentiras. Entonces, a mí no me pueden contar, porque yo ahí estaba. Yo anduve con Rogelio Zamora. Entonces, valiéndose de todas estas artimañas. Bien, pues aquí, como ya escuchamos a este otro ministro de aquellos tiempos también, como él mismo dice, a ver, aquí desniégame lo que digo. A ver, invitamos al señor Rogelio Zamora Barradas.
demuestra que este otro ministro, o que fue ministro, Sergio Mesa me parece que se llama, demuestra que es mentiroso, demuestra que te está difamando, demuestra que te está calumniando, que tú no eras ministro, que no eras pastor. Demuéstralo. También demuéstranos que tu nombre sí está en aquella lista donde deberías estar registrado, puesto que actualmente eres ministro de culto. Y parece que no estás ahí, desobedeciendo a las leyes. Pero bueno, ahora sí, continuemos con Silem García Peña. Bien, Silem García Peña fue ungido como diácono por su excelentísimo líder en 2017. Aquí tenemos la imagen, y si la imagen no es suficiente, podemos ver el video. Mientras la Iglesia del Señor entonaba el himno número 475, que mi vida entera esté, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, refería las palabras del canto: tomará Dios su voluntad y la hará suya nada más, a los hermanos que ungiría como nuevos diáconos y pastores de la Iglesia de Jesucristo. En el cuidado del apóstol de Jesucristo, en su ministerio de amparo y consuelo, nombró de la República Mexicana un total de 34 nuevos diáconos, diciéndoles que el diaconado no es un lugar que sería superior a la Iglesia, es un grado de esclavitud. Aquí es donde está el nombre de Silem García Peña, ungido como diácono por el excelentísimo apóstol de Jesucristo de la luz del mundo. Se dediquen al servicio de la Iglesia del Señor de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Entonces, como podemos ver, Silem García, diácono de la luz del mundo en 2017. Y si él fue ungido diácono en 2017, es por obvias razones que entonces antes él ya era encargado, ya tenía un título dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo como ministro de culto. Porque sea pastor, doctor, sea pastor evangelista, sea obrero profeta, sea diácono, sea encargado, eso ya es tener un cargo como ministro de culto. Aquí tenemos diácono de la iglesia, Silem García Peña, diácono. Por cierto, parece que tu nombre tampoco aparece en la lista de ministros de culto que deben ser registrados según la ley. ¿Por qué no estás registrado, Silem García Peña? Está tu hermano. Me parece que tu hermano sí está registrado. Pero tú no. ¿Por qué será? Pero bueno, ya viendo que Silem en verdad sí es ministro de culto, vamos a lo importante, que igual que con Rogelio Zamora Barradas, pasó lo mismo. Él siendo ministro de culto, él se postuló para ser diputado. Dirá alguno, bueno, solo se postuló, pero no llegó a ser, me parece que no llegó a ser diputado, pero sí tuvo otros cargos en la política y en el servicio público, cosa que está prohibida, como ya lo vimos. Aquí está su formato, su forma en el que él se inscribía para solicitar el cargo o postularse como candidato. Pero aquí esa es la que me interesa. Podemos ver que desde el año 2005, de 2005 a 2010, él tuvo el cargo de gerente de recursos en Jalapa. Después de 2011 a 2013, tuvo el cargo de subdirector jurídico, lo mismo en Jalapa. Y de 2014 a 2017 tuvo su cargo más importante, me parece que fue la del regidor, igual también en el ayuntamiento de Jalapa. Aquí podemos estar viendo sus cargos públicos, mientras él al mismo tiempo era ministro de culto, como ya lo vimos. Vuelvo a lo mismo, alguien diría, no, pero es que lo ungieron diácono pues hasta 2017, y bueno, como aquí vemos que fue regidor hasta 2017, pudiera decir alguien, es que mira, ya cuando terminó su cargo político, bueno, entonces ya fue que lo ungieron de diácono. Pero entiendan, a menos los que no conozcan la luz del mundo, si lo ungieron diácono es porque él ya era encargado, ya era ministro.
Entonces él tuvo este cargo de regidor al mismo tiempo que fue ministro de culto de la organización religiosa La Luz del Mundo. Fue el regidor 11º del Ayuntamiento de Jalapa. Como aquí podemos verlo, regidor del ayuntamiento. Entonces, ¿qué hace un ministro de culto violando la Constitución mexicana? ¿Qué hace pues un ministro de culto queriendo un cargo político? A ver, señor García Lemus y el otro abogado de La Luz del Mundo, e incluso al mismo dirigente Naasón Joaquín, ¿por qué ustedes estaban diciendo que no es prohibido? Pues claro, porque lo sabemos, es prohibido por la Constitución. Pero entonces les preguntamos, ¿qué hace su hermano Silem García? ¿Qué está haciendo pidiendo, buscando cargos políticos cuando él es ministro de culto? Por cierto, también es el apoderado legal. No solo es el vocero de La Luz del Mundo, sino aún es el apoderado legal de La Luz del Mundo. Oh, y por cierto, parece que también tuvo algunas acusaciones de índole sexual. Silem García fue apadrinado por Reinaldo Escobar. Y dice que, siendo regidor, una mujer mandó una carta abierta a los medios de comunicación para denunciar el acoso que sufría de parte de Silem García Peña. Pero algo curioso, que dice que en ese entonces tanto el alcalde Américo Zúñiga como el mismo regidor Silem desestimaron las acusaciones. Bueno, ¿será que también Silem García es honorable y la que puso las acusaciones era una mentirosa, calumniadora? Puede ser. Aquí tenemos a Silem García con este senador, el hijo de Rogelio Zamora, del que ya hablamos, de Bellas Artes, junto con el presidente de Salvador. Ellos se quieren meter muy a fondo en la política, no solo en México. Y como decía, ya en otros videos, en el siguiente video, hablaré también de cómo La Luz del Mundo se quiere meter no solo en la política de México, sino aún de Centroamérica y Suramérica. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, para no hacer este video tan largo. Pero entonces estamos viendo cómo están violentando, o no violentando, pero sí no están cumpliendo con la ley de asociaciones religiosas y culto público. Por cierto, aquí vi, cuando estaba estudiando esta de ley de asociaciones religiosas y culto público, un punto que me pareció interesante. Dice, no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa. ¿Y qué es lo que hace La Luz del Mundo? No solamente con APEM, que les dicen que tus conocimientos y tu profesión a servicio de nosotros, del apóstol, que por cierto pondré, no sé si en este video o en el siguiente video, un video de Rogelio Zamora de cómo está diciendo eso. Y no solo a ellos, sino a toda la feligresía en general. ¿Qué se le pide a la feligresía en general? No solamente de sus diezmos y ofrendas, que ofrenda para esto, ofrenda para aquello, que para el cumple del apóstol, que para el cumple de la mamá del apóstol, y que ofrenda para el templo. Y no solo eso, sino aún su propio trabajo, su esfuerzo, como dije en el video de Bellas Artes. Seas un cantante profesional de ópera, o seas un albañil o un cocinero, La Luz del Mundo y sus líderes te pondrán a trabajar, prestando tus servicios sin ninguna remuneración, sin ninguna paga. Te pueden tener ahí trabajando, y esto más se ve cuando están construyendo sus templos. Te pueden tener trabajando ahí todo el día y no te van a dar una paga. Esto me recuerda a la esclavitud de hace siglos. Pero bueno. Y pues así, quizá dé por terminado este video. Ya es casi 40 minutos. Aquí estamos viendo pues otros políticos dentro de La Luz del Mundo. El equipo APEM, recuerden su equipo APEM,
que quieren causarle alegrías a su santo ungido. Y pues aquí vemos al senador Yacilén García. Por algo quieren tanto inmiscuirse en ámbitos políticos. ¿Qué tan grande va a ser ese poder que quieren tener ellos para meterse tanto en eso? Y como decía, no solo en México, sino en otros países. Ya lo veremos más adelante. Quizás solo voy a terminar con el video que les comentaba de Rogelio Zamora Barradas. De cómo dice que los profesionales y obviamente los que estén de políticos deben entregar sus servicios y casi su vida entera a su líder, al apóstol. Un mensaje por parte de la de Dios para incentivar a todo el resto de jóvenes de la iglesia para que puedan, primero, aspirar a una educación superior. Segundo, titularse y superarse. Porque hoy vamos a tener no solamente hermanos que se titularon como licenciados o ingenieros, sino que hicieron ya una maestría, un doctorado, y pues esto obviamente es un beneficio para el pueblo de Dios y una alegría para sus santos hijos. Pero además, hoy escuchamos a la mayoría de los jóvenes profesionistas entregar su decisión de servicio de manera incondicional al apóstol del Señor y a la iglesia de Cristo. Es una entrega total, directa, en donde se quiere ayudar verdaderamente de corazón y sin otro interés, sin ningún interés económico o personal, sino solamente con el deseo de servir bien a la iglesia del Señor y al apóstol de Jesucristo. El servicio de mi comunidad es algo que era muy bonito en su momento, pero como lo hemos ido viendo, cómo se van entregando los profesionistas al apóstol de Dios, hoy lo que vemos es profesionistas incondicionales con el apóstol de Dios. Y ese es un nivel también muy especial porque no se alcanza fácilmente. Él se lo pedía, o más bien, nuestro hermano Samuel se lo pedía a sus ministros, que fueran incondicionales con él, que se entregaran completamente. Bueno, hoy esa misma entrega la vemos en los profesionistas. Que lo que Él les ordene, lo que Él les mande, lo que Él diga, a donde los envíe, con una disposición total. En los profesionistas. Que lo que Él les ordene, lo que Él les mande, lo que Él diga, a donde los envíe, con una disposición total. Eso se llama ser incondicionales con Él y es una parte verdaderamente muy especial. Yo me acuerdo hace un año que... Escuchan lo que dice este señor Rogelio Zamora Barradas. Lo que el líder diga, así como los ministros, que ya sabemos que hay un grupo de incondicionales dentro de la luz del mundo, que son personas que entregan básicamente su vida, incluso hasta ellos ni siquiera escogen a sus parejas. Lo que la pareja que el apóstol les dé, esa toman. ¿Por qué? Porque son incondicionales. Lo que diga el apóstol, eso incluso va en contra de los derechos humanos. Que yo no me pueda casar con alguien que yo quiera, sino que mi líder religioso me imponga a mi pareja, la cual ni siquiera nunca conocí y la conozco hasta el día de mi boda. ¿Dónde se ve eso? ¿En qué otra religión se ve eso? Eso, quizás hace siglos se veía eso, pero así como estos incondicionales que han existido desde el tiempo de Samuel Joaquín, ahora él está diciendo que ahora los profesionistas, y eso incluye los políticos, pues que también sean incondicionales. Lo que el amado líder diga, lo que él ponga y disponga, eso se va a hacer. Y como ya sabemos cómo es la mentalidad de los miembros adeptos de la luz del mundo, sin cuestionar, sin preguntar. Si él dice se hace eso, se hace eso. Y no preguntes, ¿por qué? Porque entonces estarías yendo en contra de los deseos del santo varón, y eso es ir en contra de los deseos de Dios. Entonces, es solamente para dimensionar pues se podría decir el peligro quizá de tener a funcionarios públicos, diputados, senadores, personas con poder dentro de la asamblea, personas con poder dentro de la política, pero que están siguiendo órdenes de un líder religioso.
Y no solamente, como ya dije, seguir órdenes, sino ser totalmente incondicionales, como él está diciendo. Lo que él ponga y disponga, sin cuestionar y sin preguntar, como ya lo dijimos. Así sea algo que no fuera correcto, pero lo dice el apóstol, lo manda el ungido, así se hará. Entonces, creo que podemos dimensionar el peligro, o sí, a menos habría una preocupación de que más políticos dentro de esta organización La Luz del Mundo se sigan inmiscuyendo en la política, porque, repito, y quiero ser enfático en eso, estamos viendo las verdaderas intenciones de este grupo APEM y sus profesionistas y políticos, que es, como ya dijimos, solamente dar alegrías a su líder y ser totalmente incondicionales a él. Lo que él diga, lo que él me mande, yo lo haré. Y repito, no solo en México, sino que aún en otros países. Y escuchen ahorita esto sobre lo que van a decir, que el fervor que hay... bueno, que ya me estaría adelantando en el siguiente video sobre Centroamérica, pero escuchen esto. Bueno, pues estábamos en una expansión verdaderamente interesante donde se verán cosas muy, muy bonitas en poco tiempo. No, y es, ahorita que comenta todos esos lugares, por cuestiones de trabajo yo también he podido estar en algunos de ellos. Es impresionante la fe que tienen los hermanos, la dedicación que tienen, el fervor que tienen, ¿no? El fervor. Es muy, muy bonito porque va a uno de esos lugares y es lo mismo que se hace aquí, la misma oración, con la misma devoción que se hace aquí en México por el apóstol de Dios, se hace allá también con los hermanos. Yo te voy a platicar algo todavía en relación a lo que comentas, que por ejemplo en El Salvador íbamos con el apóstol del Señor, o con él en la gira, y de pronto llegábamos a una iglesia. No es para que des una idea, en un día llegó a visitar 18 iglesias. Wow. Okay. Y además no llegar y ya qué bonita, no, llegaba, entraba y hablaba con ellos. Con los hermanos. El problema era que cuando entrábamos con él, estábamos ahí cerquita, oyendo a él hablando con los hermanos, no lo escuchábamos. Dirás, pues porque no tenía sonido su micrófono. No, sí tenía micrófono, tenía sonido. Pero era tanto el fervor de la iglesia que no escuchaba uno lo que él decía. Nosotros ahí cerquita no oíamos, si estaba el micrófono puesto, estaba prendido, no se oía, de que los hermanos tenían un fervor tan fuerte que no alcanzaba uno a escuchar sus palabras estando tan cerca. Pero aunque no escuchaban, estoy seguro que ellos tampoco nunca supieron de qué les habló, lo estaban sintiendo. Y eso que estaban sintiendo era tan hermoso que, bueno, a veces, como dice uno de nuestros cantos, hay momentos en que no es necesario la palabra, no es necesario las palabras. Bueno, aquí está hablando sobre el fervor que le tienen a su amado líder. Y vamos a ver un poquito, ya para terminar, acerca de ese fervor del que habla, más o menos, para los que no son conocedores de la luz del mundo. Vean cómo es ese fervor del que él habla. Aquí podemos ver un poco de ese fervor del que se habla de algunos adeptos, no digo todos, pero sí muchos adeptos de la luz del mundo. Por eso es que Rogelio Zamora Barradas dice que aunque el apóstol sí tenía su micrófono y todo, y su equipo de sonido, quizá bocinas, pero pues no escuchaban, porque pues a veces así reaccionan algunos adeptos de la luz del mundo cuando ven a su líder, gritan y bueno, caen, no sé, como ellos dicen, en bendición. Y bueno, así es el fervor del que este señor habla. Solo terminaré con esto. ¿Cómo ve el líder, el apóstol, a sus profesionistas? ¿Acaso los ve mayores que un miembro adepto común de la luz del mundo? ¿No se supone que para un apóstol
todos son iguales, todos merecen el mismo trato, porque se supone que a ellos les interesa lo espiritual. Y es algo que también se me pasó decir. La Luz del Mundo antes decía que a ellos únicamente les interesaba lo espiritual, nada de lo material, que ellos no se querían meter con las cosas del mundo y las riquezas, menos en la política. Eso se hablaba quizás hace años, en los 70, 60, que a ellos solo les interesaba el bien del alma, la salvación del alma, el espíritu, y nada que ver, que la política son cosas del mundo, bla, bla, bla. Eso se decía antes. Pero ahora su doctrina, que ellos dicen que es inmutable, que no cambia, pues parece que ha cambiado, porque ahora ya es muy diferente. Vamos a ver qué opina de lo que él dice sobre lo que el dirigente opina de sus profesionistas. Los tienen mejor lugar que un adepto normal. ¿Cómo es esa visión que tiene el siervo de Dios acerca de los profesionistas? Para el siervo de Dios, los profesionistas son algo muy especial. Son de un nivel muy superior. Y a veces no quieren ni siquiera que... Un profesionista es de un nivel superior a un miembro común, a un miembro normal, que sea de cualquier otra, que no tenga una profesión, que solo tenga un oficio. Para un hombre de Dios, le está interesando quizá más lo material, ya no está viendo lo espiritual, no está viendo la salvación de las almas. Para un verdadero apóstol, como ellos le llaman, así sería, el Señor Jesucristo se interesó más por los que tenían algún cargo o tenían algunos conocimientos materiales. Se interesó más por ellos que por la gente pobre, que por la gente común. Los tenía en mejor estima el Señor Jesucristo. Tenía en mejor estima a las personas con algún cargo o con algunos conocimientos. ¿Los tenía por sobre encima de la gente pobre? No lo creo. Se reúnen en lugares que no cree que sean dignos para ellos. Estas son algo muy especial. Son de un nivel muy superior. Y a veces no quieren ni siquiera que se reúnan en lugares que no cree que sean dignos para ellos. O sea, de verdad, si nosotros pudiéramos ver la parte espiritual de él, cómo ve a sus profesionistas, nos daríamos cuenta que los tiene en un lugar muy elevado, muy especial. Y quisiera él que estuviera... Todavía dice la parte espiritual de él, de cómo ve a sus profesionistas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo el apóstol, su líder, Naasón Joaquín, cómo ve a la gente pobre entonces? ¿En qué nivel los tiene o en qué estima tiene alguno que no sea, que sea simplemente alguien normal, alguien común, que no tenga estudios ni nada, algún hermano de la sierra que no tengan estudios ni nada? ¿A qué nivel espiritual? ¿Cómo lo ve su líder? En los mejores lugares de las mejores ciudades del mundo. Así los quiere tener él en esos niveles. Y la verdad es que pues, es muy satisfactorio, es hermoso, ¿no? Saber y es todo un compromiso también para nosotros como profesionistas, porque es una expectativa muy alta la que él pone. Oh, sí, claro, es muy hermoso. Sí, claro, todo lo que diga su líder es muy hermoso. Pero bueno, ahora sí, sin más ni más. Ahora sí, sin más ni más, me despido y hablaré en el siguiente video. Seguiremos con el tema de la política. Hablaremos un poco de Manuel López Obrador, cómo la iglesia primero le tiraba mucho, le tiraba piedras y ahora ya quieren ser su amigo de López Obrador. Pero por hoy sería todo. Y pues les dejo un saludo. No olviden de, si les gusta este video, compártanlo para que más gente lo vea. Y reitero la invitación a Silem García y a Rogelio Zamora, que si no es correcto lo que se dijo aquí, que pues nos lo pudieran demostrar. Si no, de otra manera, pues ellos se estarían quedando como mentirosos. Y ojalá que los miembros adeptos de la Luz del Mundo se vayan dando cuenta que no pongan su confianza en ese tipo de personas mentirosas. ¿Por qué confiar yo en un vocero de una institución que solamente me dice mentiras? Ya lo vimos, ya lo demostramos con lo de Bellas Artes y lo estamos viendo ahora. Es toda una institución que dice mentiras. Y bueno, sin más ni más, me despido y nos vemos en el próximo video.